Pensemos en esto por un segundo. Un continente entero que flota, literalmente, sobre una fortuna de oro, de cobre, de litio. Y ahora pensemos en gran parte de su gente, que sigue luchando contra la pobreza día a día. Pues bien, esto no es una historia de ficción, es la gran paradoja de América Latina, y en los próximos minutos vamos a intentar entender por qué existe. Y aquí es donde empieza el enigma. Por un lado, tenemos una riqueza natural que podría financiar el desarrollo de continentes enteros, pero por otro, una realidad social que, para millones de personas, apenas ha cambiado en siglos. ¿Cómo puede ser que este contraste tan brutal siga existiendo? Esta es la pregunta del millón, la que lo define absolutamente todo. Y la respuesta, ojo, no la vamos a encontrar en la geología o en la falta de recursos. No, está en la propia arquitectura de sus sociedades, en un diseño que se empezó a construir hace ya más de 500 años. Es que, si lo pensamos fríamente, es una locura. Desde el litio que hay bajo el salar de Uyuni en Bolivia, pasando por el cobre de los Andes en Chile y Perú o el petróleo de Venezuela, el continente está sentado sobre una auténtica fortuna. Una fortuna que, además, hoy es más crucial que nunca para la transición energética mundial. Y aquí la tenemos, la paradoja en estado puro. Toda esa riqueza increíble conviviendo con favelas, con trabajos precarios y con una brecha entre los más ricos y los más pobres que parece insalvable. Para entender el porqué de todo esto, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. A ver, la raíz del problema no es algo reciente, no es de hace 50 ni 100 años. Se encuentra en lo que algunos historiadores llaman el pecado original, el diseño institucional, las reglas del juego que se impusieron durante la época colonial. Para los conquistadores españoles, la mentalidad era, la verdad, bastante simple. No llegaron a América buscando tierras para trabajarlas ellos mismos, llegaron buscando metales preciosos para poder financiar las guerras del imperio en Europa. El objetivo, por tanto, no era crear una nueva sociedad próspera, sino vaciar el continente de su riqueza lo más rápido posible. Y aquí tenemos un concepto que es clave para entenderlo todo. Los historiadores económicos distinguen entre dos tipos de sistemas. América Latina se fundó sobre lo que se llaman instituciones extractivas, o sea, diseñadas para que una pequeña élite explotara a la gran mayoría. En cambio, las sociedades que de verdad prosperan a largo plazo suelen tener instituciones inclusivas que reparten el poder y las oportunidades. La primera gran herramienta de este sistema extractivo fue la encomienda. Sobre el papel sonaba casi paternalista, una tutela, pero en la práctica, era un sistema de esclavitud apenas disimulado. Se le entregaba a un grupo de gente a un señor español y a cambio de una supuesta protección se creaba la base de una servidumbre que iba a durar siglos. La segunda herramienta fue, si cabe, todavía más cínica. Los españoles vieron que los incas tenían un sistema de trabajo para la comunidad, llamado la mita, y lo que hicieron fue pervertirlo por completo. Lo convirtieron en una especie de sentencia de muerte para miles y miles de hombres que eran enviados a las minas de plata de Potosí. El objetivo, una vez más, era el mismo: máxima extracción sin importar para nada el coste humano. Venga, saltamos en el tiempo. Nos vamos al siglo XIX. Llegan las independencias. Y claro, uno podría pensar, perfecto, ahora sí que va a cambiar todo. Pero la realidad, sobre todo la económica, es mucho, mucho más tozuda. Y aquí está la clave de todo el asunto. La independencia fue, en muchos sentidos, un cambio de jefe, no un cambio de modelo de negocio. Las élites criollas, que eran los descendientes de españoles ya nacidos en América, tomaron el poder, pero claro, no tenían ningún interés en desmontar el sistema que precisamente garantizaba su propia riqueza. ¿Y cuál fue el mecanismo para mantener ese control? Pues principalmente el latifundio. Esas enormes, gigantescas extensiones de tierra que la corona había entregado a unas pocas familias se mantuvieron intactas, y esto consolidó un poder casi feudal, donde el dueño de la tierra era, en la práctica, el dueño de la política y de la justicia en su zona. Y ojo, que nadie piense que esto es una historia del pasado. Mirad estas cifras, son actuales. Este gráfico refleja perfectamente la herencia viva de ese sistema colonial. La concentración de la tierra en América Latina sigue siendo la más desigual del planeta. Y eso es un freno brutal para crear una clase media rural fuerte. Y claro, las consecuencias de mantener un modelo así durante siglos se arrastran hasta hoy. ¿Qué tenemos? Pues economías que suben y bajan con los precios de las materias primas. Una historia llena de golpes de Estado y populismos de todo color. Una corrupción que parece endémica. Y sobre todo una enorme dificultad para construir un mercado interno fuerte por la falta de una clase media amplia. Vale, el panorama puede parecer un poco desolador, ¿verdad? Como un laberinto sin salida. Pero, ¿es un destino inevitable? Pues la historia nos demuestra que no. Que hay ejemplos de países que han conseguido romper un ciclo muy, muy parecido.
Fijémonos en un caso que rompe todos los esquemas. Corea del Sur. En los años 50 era más pobre, pero bastante más pobre, que la mayoría de países de América Latina. Y sin embargo, en apenas 1 o 2 generaciones consiguieron una transformación que es sencillamente espectacular. Y no fue por arte de magia. El camino que siguieron es básicamente el manual de instrucciones. Primero, rompieron de raíz la concentración de la tierra. Segundo, invirtieron todo lo que tenían y más en educar a su gente. Y tercero, tuvieron un plan muy claro para dejar de vender solo materias primas y empezar a exportar tecnología. O sea, el punto clave es que el cambio es posible, pero requiere decisiones políticas muy valientes. Y todo este viaje por la historia nos trae por fin de vuelta al presente. ¿En qué punto se encuentra la región ahora mismo y, sobre todo, qué oportunidades tiene por delante? Pues bien, la mayoría de las grandes economías de la región están ahora mismo en lo que se conoce como la trampa de los ingresos medios. Suena un poco técnico, pero es fácil de entender. Ya no son países lo suficientemente baratos como para competir fabricando cosas básicas, pero todavía no son lo suficientemente innovadores como para competir en la liga de la alta tecnología. Están atascados a mitad de camino. Y si miramos los números de crecimiento que se esperan, la cosa se pone seria. Porque, como se ve en el gráfico, a los ritmos actuales, la brecha con los países ya desarrollados no es que se esté cerrando, es que se está haciendo cada vez más grande. La convergencia parece un sueño cada vez más lejano. Pero justo ahora, cuando el panorama parece más complicado, la historia vuelve a poner sobre la mesa una oportunidad única, casi poética. La gran revolución verde mundial necesita litio para las baterías y cobre para toda la electrificación. ¿Y dónde están las mayores reservas del mundo? Exacto, en América Latina. Es el nuevo oro, el oro verde. Y con esto llegamos a la pregunta final, la pregunta del millón. ¿Va a servir este nuevo boom de recursos para repetir, una vez más, el mismo ciclo de extracción y desigualdad de los últimos 500 años? ¿O será la región capaz, esta vez sí, de usar esa inmensa riqueza para industrializarse, para educar a su gente y, por fin, para encontrar la salida del laberinto? La respuesta a esa pregunta definirá el futuro de todo un continente.